Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos acerca de la clasificación de los contratos en consensuales, reales, formales y solemnes. Los contratos consensuales son aquellos para cuya existencia no se exige ninguna forma. Basta que las partes contratantes expresen su voluntad de manera informal. Por tanto, pueden ser contratos verbales que no necesitan constancia escrita ni de ningún otro tipo. Estos contratos consensuales los podemos ejemplificar cuando nosotros abordamos el autobús en la vía pública. Al pagarle al chofer estamos celebrando un contrato de prestación de servicios de transporte. Le estamos pagando lo que cuesta el pasaje y él nos va a transportar. No existe un documento por escrito ni nada por el estilo. Este sería un ejemplo característico de un contrato consensual, es decir, la voluntad se puede expresar como sea. Otro tipo de contratos dentro de esta clasificación son los contratos reales. En este tipo de contratos, además de la voluntad expresada, se debe de entregar alguna cosa. Para comprender esta clasificación es útil tener en cuenta la etimología de la palabra real. Sabemos que la palabra real en nuestro idioma deriva de la etimología res, que significa cosa. Entonces, cuando hablamos de contratos reales, significa contratos con cosa. Por tanto, este tipo de contratos, además de la voluntad expresada, se requiere la entrega de alguna cosa. No quisiera poner algún ejemplo en específico porque dependiendo de el país o entidad federativa en el que analicemos el caso, pudiesen exigirse más o menos formalidades, pero suele ser común que en algunos países y entidades federativas los contratos de prenda para su existencia requieren que se entregue la cosa. No obstante, hay que verificarlo en cada caso concreto. En algunas legislaciones ya se regula de manera más detallada que la entrega de la cosa no necesariamente tiene que ser presencial, sino que puede ser de manera jurídica o virtual, es decir, a través de alguna presunción que la ley tenga por realizada la entrega sin que físicamente se haya dado. Otra clasificación es la de los contratos formales. En los contratos formales no basta que la voluntad se exprese, sino que esta voluntad debe de estar manifestada en la forma señalada en la ley. Sin embargo, esta forma es un requisito de validez, no un requisito de existencia. Por tanto, si yo celebro un contrato sin la forma escrita que me señala la ley, el acuerdo de voluntades existirá, pero no surtirá efectos o no tendrá plena eficacia. Sin embargo, cualquiera de las partes podrá reclamar ante la autoridad judicial que se revista de la forma debida dicho acuerdo de voluntades. Por ejemplo, suele exigirse en la mayoría de los países que el contrato de compraventa de inmuebles sea a través de un documento escrito, un contrato escrito, y también ante notario público. Luego entonces, si nosotros no celebramos el contrato de compraventa de forma escrita ni ante notario público, pero tenemos otros medios de prueba que acrediten la existencia de ese acuerdo de voluntades, entonces cualquiera de las partes podrá demandar a la otra para que le dé la forma al contrato de compraventa, es decir, que se celebre en escritura pública. Si lo habíamos celebrado solo por escrito en una hoja de papel, entonces no estaría cumpliendo la forma legal de que debe constar en escritura pública ante fedatario, pero cualquiera de las partes puede demandar que así suceda. Por tanto, el contrato sin la forma legal exigida sí existe, pero no surte efectos. Este énfasis lo hacemos para comprender la última de las clasificaciones, que son los contratos solemnes. En los contratos solemnes
además de la voluntad, se debe de observar cierta solemnidad exigida en la ley. La solemnidad no es otra cosa que una forma especial o específica exigida en la ley, pero en vez de llamarle formalidad la llamamos solemnidad, y tiene una razón de ser el que se les llame de manera diferente. ¿Por qué? Porque cuando no existe o está presente la solemnidad exigida en la ley, el contrato no existe. Habíamos dicho que si faltaba la formalidad, el contrato sí existe, pero tiene nulidad relativa. En cambio, si falta la solemnidad, el contrato no llega a existir. ¿Por qué? Porque en la legislación y en la doctrina la solemnidad se considera un elemento existencial de los contratos. Si no existe la solemnidad, no existe el contrato para el cual se exige dicha forma específica. En algunas legislaciones los ejemplos característicos suelen ser el matrimonio, el testamento como actos solemnes que, si no se dan con esta forma específica exigida en la ley, entonces dichos actos jurídicos ni siquiera llegan a existir. Por tanto, una forma fácil de diferenciar entre contrato formal y contrato solemne es que la forma de los contratos es un requisito de validez, pero no de existencia. En cambio, la solemnidad sí es un requisito de existencia, y sin ella el acto jurídico no llega ni siquiera a considerarse nacido.